Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola hermanos y hermanas, les habla su amigo y hermano Javier Muñoz. En esta madrugada en la que el Señor nos permite compartir la palabra, compartir la situación que estamos viviendo. Es un gusto para mí poder compartirles de lo mucho que el Señor nos ha dado a través de estos medios de comunicación para llevar la palabra, para levantar la voz y a anunciar las buenas noticias que el Señor nos trae a través de la 800 AM Radio Coinonía y por internet en www.tjcatólico.com. Pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus opiniones y pueden dejar también algunos temas que quisieran que tocáramos en esta programación de hombres de fe. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo para poder empezar esta programación, este tema que traemos el día de hoy. Pues primeramente que nada es invitar a Jesucristo, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos abra los oídos y sobre todo que llene nuestro corazón con su palabra. Bendito sea Señor Dios Padre Todopoderoso, que en Jesucristo tu Hijo muy amado has querido restaurar la amistad con el hombre. Hoy elevamos nuestra voz y nuestra mente hacia ti, para que derrames tu gracia, derrames tu Espíritu Santo en todos y cada uno de los que formamos la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, para que podamos ser testigos de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, enciende en nosotros el fuego y la llama de tu amor. Ven Espíritu Santo y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y toma posesión de nuestra mente, nuestro corazón y el control de nuestras emociones. Que seas tú el que hable a través de nuestros labios, que seas tú el que deje en el corazón de los que nos escuchan ese deseo profundo de acercarnos más a Jesucristo a través de la iglesia. Bendito seas. Te damos gracias, Señor, y aclamamos a ti para que escuches mi clamor, Señor. Atiendas mi plegaria. Desde el confín de la tierra yo te grito, mientras el corazón me desfallece. Llévame a la roca muy alta para mí, pues tú eres mi refugio, una torre poderosa ante el enemigo. Quiero compartir tu tienda para siempre. Cobíjame en el pliegue de tus alas, pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos. Cumples el deseo de los que te temen tu nombre. Prolongas los días del rey, multiplícalos. Que vea transcurrir generaciones, que reine y sirva al Dios eternamente. Que lo guarde la gracia y la fidelidad. Entonces cantaré para siempre tu nombre y cumpliré mis promesas día tras día. Bendito seas, Señor. Gracias por este momento en que podemos abrir nuestros labios, invocar tu santo nombre y nos llenes de tu gracia y de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que hoy vamos a compartir, pues es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, de la misma presencia de Dios. Cuando el hombre toma otros caminos equivocados y nos alejamos de Dios, y cuáles son las consecuencias que nos trae el vivir lejos de Dios. Y hoy lo podemos ver muy a menudo en medio de la sociedad, en medio del mundo. Y hoy, hermanos, pues vamos a tocar un tema actual que la iglesia está viviendo, porque estamos invadidos de infinidad de religiones, de ideas,
eh, religiosas que muchas veces llevan al creyente a morir a la fe. Llegan a matar la fe del que cree en el Señor Jesucristo y en la iglesia que Él fundó desde los comienzos de la misma. Entonces es ir descubriendo a través de los acontecimientos de la vida cuáles son los motivos por los cuales el hombre se aleja de Dios. A través de la historia del pueblo de Israel también vivió muchas ocasiones donde el mismo pueblo se fue alejando de Dios. Y estaba yo tocando este tema y viendo en el libro de Eclesiastés o Coelet, como también en el tiempo de este hombre, el hombre pierde de visión a Dios. Y hay una parte que me gusta, y vamos a leer un poquito aquí en la introducción al libro de Eclesiastés, que nos dice, Eclesiastés vivió en el siglo 300 antes de Cristo. Palestina estaba dominada por los dueños de Egipto y a los que solo les interesaba obtener riqueza a costa de sus súbditos. Era un momento en que se imponía por todas partes la lengua griega y el helenismo, es decir, la cultura griega. Jerusalén se salvó por un tiempo y de esta invasión cultural, pero luego el peso de la política obligó a los sumos sacerdotes a concentrarse con las familias que tenían las mejores posiciones dentro de la política. Y ahí es donde empieza el hombre a perderse. Ahí vemos que el pueblo de Dios empieza a dejarse adoctrinar por una cultura que no era la del pueblo de Israel. Que en esta cultura pues todos se dirigían hacia la economía y que en ese tiempo pues estaba en opulencia. Los mismos creyentes, los mismos circuncidados del pueblo de Dios empezaron a vivir este tipo de ambiente. Incluso dentro de la jerarquía empezaron también a buscar este tipo de amistades y pues lógico, te contaminas, como lo estamos viendo en nuestro tiempo, que es bien fácil matar la fe del creyente cristiano, católico, apostólico y romano. Fácilmente le destruyen su fe las nuevas culturas que están saliendo y que mucho se ha anunciado la cultura de la muerte. ¿Y cuál es esta? Pues la cultura de los valores. En este tiempo también se empezaron a perder los valores religiosos en muchos creyentes. Y nos sigue diciendo la reflexión, ¿verdad? Había una verdadera invasión de comerciantes griegos, aquellos que querían cerrar frecuentemente las escuelas en donde se enseñaba a los autores griegos. No había quien pudiera hacerles frente al helenismo. La fe en Dios de Israel se fue día a día apagando, se fue extinguiendo en muchos miembros del pueblo de Dios. Y yo creo que esto se asimila a lo que hoy estamos viviendo y que tanto preocupa a nuestro pastor, a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra ciudad, que también le preocupa esta fuga de hermanos creyentes que se están abortando de la iglesia sin tener antes el conocimiento de la misma. Y la fe en Dios, la fe en Jesucristo resucitado, se va apagando en muchos hermanos. Y esto pues es un riesgo para todos nosotros que estamos bautizados y que podemos caer en esta misma situación por entrar muy de lleno en la cultura que hoy el mundo, que hoy la sociedad nos está dando. En aquel tiempo fue la cultura griega y sabemos que los griegos pues tenían infinidad de dioses y de maneras de vivir y expresar sus diferentes creencias. Hoy estamos viviendo algo similar. Por eso es que hoy, más que nunca, al señor arzobispo nos exhorta a estudiar, nos exhorta a conocer más de la iglesia,
a estudiar lo que es la teología, que es uno de los mandamientos que nos dio, una de las obligaciones para que la comunidad fuera reconocida como una comunidad arquidiocesana. Primer elemento, estudio y conocimiento en cada uno de sus miembros. Y solamente así podemos contrarrestar todos los ataques que están sobre la iglesia, que todas las doctrinas erróneas que por fuera se están predicando, al final de cuentas llevan al creyente a morir a su fe, a morir en creer a Dios, en Dios, en ese Dios vivo que se mueve entre nosotros y que nos está llamando día a día a una conversión más plena. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Aquí vemos que las diferentes culturas, y no es en el primer libro donde se ve, sino también vemos en otros pasajes bíblicos como también el pueblo de Israel, de ir viendo las obras de Dios, de estar en una relación constante con Dios, también empieza a buscar a otros dioses y otros medios que a él le llenen en su corazón. Y empezamos a alejar a ese Dios de nuestra vida. Y es un riesgo al que todos estamos expuestos y que hoy, más que nunca, el Señor está pidiendo hombres y mujeres de fe decididas y decididos a conquistar el reino de Dios. Y esto no es fácil. Esto únicamente, nos decían en uno de tantos temas que nos han dado, que al conquistar el reino de Dios es únicamente para hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a someter sus pensamientos, su idea, a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, que es el que nos va revelando los misterios de Dios. Y muchas veces, cuando empezamos a conocer y a tener una relación más íntima con este Dios, pues empezamos muchas veces a tener un poco de temorcito, un temor que da, pero que es bueno. Vamos a una pausa y regresamos, mis hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Estás escuchando Colonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bien, mis hermanos, continuando con nuestro tema, cómo el hombre va perdiendo su fe en Dios. Estamos recordando también lo que en el libro del Eclesiastés nos habla y qué significa la palabra Eclesiastés. Dentro de esta situación religiosa que está viviendo el pueblo de Israel, este decaimiento de muchos hombres en la fe en el Dios verdadero, resurge entre ellos este hombre llamado Coelet. Nos sigue diciendo esta reflexión, dice, es entonces cuando un maestro de la ley acepta el desafío, predicador, polemista. Este es el sentido de la palabra Eclesiastés, en hebreo Coelet, el que convoca, el que interpela, pone en tela de juicio las certezas de la filosofía griega. Pretendía disolver los incógnitos de la existencia del ser humano. Dice Eclesiastés que el hombre no es el dueño de su destino, todo es don de Dios. En lugar de caer en el activismo y en pensar únicamente en el dinero, los jóvenes de nuestro tiempo deberían aprender a vivir y disfrutar de las alegrías que Dios nos regala a lo largo de nuestra existencia. Todo es incierto y nuestra razón se ve sorprendida a cada instante. Aquel que rehúsa mirar de frente a una muerte cierta,
solo posee una sabiduría aparente. Y hoy, por todos lados, vamos encontrando personas que estaban hablando de un sentido erróneo respecto a la muerte. Entonces, este hombre, enfrentar toda aquella cultura, toda aquella filosofía que siempre estaba buscando descubrir por qué la existencia del hombre. Este hombre, Qualet, empieza a ver en la cómo, y sí que era un desafío, como lo es el día de hoy, buscar la existencia del hombre en Dios. Y este hombre empieza a predicar. Este hombre empieza a anunciar la existencia de ese Dios, empieza a convocar y a interpelar a aquellas culturas que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, como lo estamos viendo también en el día de hoy. Se necesitan hombres valientes, hombres de investigación, hombres que no únicamente se queden con lo que les han platicado, sino que el mismo deseo de poder anunciar a este Dios vivo nos lleva a buscar a través de las escrituras, a conocer a través de la historia, que nos lleva a una preparación a través de la escuela de teología, que Dios es tan grande que no lo podemos abarcar en nuestra mente. Pero sí podemos demostrar a través de los acontecimientos de la vida del ser humano la presencia de ese Dios que entró en nuestro tiempo y en nuestro espacio, tomando la figura de un hombre. Ese Dios que nos ama tanto vino y se encarnó, vino y nos dejó a su Hijo muy amado, que es el que nos viene a revelar a ese Dios, pero un Dios que es Padre y que nos ama. Entonces, interpelar a todas aquellas culturas, en este caso la griega, que llenaba mucho a lo que el hombre desea, lo que la carne quiere, que es dinero, poder, placer, diversión, sin que nadie ni nadie le impida hacer lo que él quiere. Entonces, entrar en la vida de Dios es empezar a descubrir el porqué de mi existencia y cuál es el plan de que yo esté aquí y por quién me ha mandado. Entonces vamos buscando a un Dios que ha creado al ser humano y nos sigue diciendo este libro sobre lo que es enfrentar todas las enseñanzas negativas que hay de parte de Dios. Digo, de parte de otros hermanos que están predicando no al Dios verdadero, sino a un Dios que cada quien se va formando, como muchos de nosotros teníamos nuestro propio Dios, que era el hablar de Dios, era un Dios que estaba cuando yo lo ocupaba, que era un Dios que tenía que hacer las cosas como yo le decía, pero cuando vamos conociendo al verdadero Dios, como este hombre empieza a presentárselos a las generaciones de aquel tiempo, entonces empezamos a ver a un Dios muy diferente al que tenemos muchas veces también nosotros. Presentar a Dios, primeramente que nada, es entrar en el conocimiento, en la fe, en el indagar, decíamos hace un momento, en buscar quién es Dios y cuál es mi relación con Dios. Si realmente hago lo que Dios quiere o yo pido que Dios haga lo que yo quiero. Entonces empezamos a entrar en una confusión en nuestra mente. Por eso este hombre primeramente se preparó para poder enfrentar todas aquellas culturas que llevaban al hombre a perder su fe en el Dios de Israel, en el Dios verdadero. Nos sigue diciendo aquí la reflexión. Dice Eclesiastés que el hombre aprender a vivir es un reto. Y esto es cierto, hermanos. Aprender a vivir en esta cultura de muerte que estamos viviendo en nuestro tiempo, definitivamente que debemos de ser hombres de fe, pero con conocimiento. Nos decía el padre Arturo de la parroquia de Lourdes, que nuestra fe también hay que razonarla. ¿Por qué creo? Pero primeramente tenemos que tener el conocimiento de las escrituras. ¿Qué dice la iglesia a través de toda nuestra vida? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos está dando para poder entonces sí cuestionarnos por qué creo y qué me está llevando a crecer más y más en mi fe? Vivir como está viviendo la sociedad es perder de vista a Dios. Es perder de vista la vida eterna. Es perder de vista
el reino que Jesucristo nos viene a presentar desde su primera predicación. El reino de Dios, nos dijo Jesús, ya está entre ustedes. Pero ahora es a nosotros a quien nos corresponde entrar si queremos, porque Dios no violenta nuestra voluntad. Si tú quieres ser parte de ese reino, pues hay que entrar a una lucha constante para conquistar ese reino y no perder de vista al verdadero Dios. Y ese verdadero Dios, Jesucristo, nos lo viene a presentar. Ese verdadero Dios nos lleva a descubrir que hay cosas más importantes que lo que el mundo nos puede ofrecer. El mundo únicamente nos puede ofrecer los placeres de la carne, lo que a mí me llena, lo que me satisface. Pero la fe en el Dios vivo nos lleva a buscar cosas más allá de lo que mis ojos de la carne pueden ver, de lo que mis labios pueden saborear. Dejarme guiar por el Espíritu me lleva a percibir esta existencia de este Dios que día a día nos está llamando. Y mira, con los mismos acontecimientos de la vida. Estamos viendo que el hombre, cuando se aleja de Dios, solito va caminando hacia su propia destrucción. Y aquí podemos hacer un paréntesis para ver lo que está pasando en medio de nuestra sociedad. Cuando perdemos de vista a Dios, nos convertimos en asesinos, nos convertimos en delincuentes, nos convertimos en personas muchas veces no gratas ya para la sociedad. Y lo podemos ver con nuestros hermanos que han caído en el vicio de la drogadicción o el alcoholismo, que muchas veces ya hasta para la familia son un estorbo. Sin embargo, Dios hacia ellos quiere dirigirse para levantarlos y ver que el poder de Dios sobre el hombre lo mueve, lo levanta y le da la dignidad de hijo de Dios. Como nos lo dice Jesús en la parábola del hijo pródigo, aquel hombre que pidió su herencia, aquel hombre que pensó que con todo lo que tenía se iba a convertir en el rey del mundo y únicamente fue un reo de los vicios y de los placeres de la carne. Sin embargo, a semejanza de este padre que espera a su hijo, también Dios nos espera a nosotros. Pero cuando el hombre pierde la fe en Dios y pone su fe en lo que puede ver y tocar, cuidado, porque entonces está acabando su propia destrucción, como lo vemos cuando el hombre no acepta a este Dios vivo en su matrimonio, sino que quiere tener a un Dios que cuando él lo ocupe, venga, pero no se quiere someter a lo que son los mandamientos y las reglas de Dios, y empezamos a destruir a lo que más amamos. Es uno de los riesgos que tiene el hombre cuando se aleja de Dios y su fe se empieza a perder, se empieza a enredar en cosas vanas. ¿Y cuáles son las cosas vanas? Mi hermano, cuando el hombre pone su fe en el ocultismo. Es otra de las culturas que en estos tiempos nos están atacando fuertemente a través de personas que hacen pactos, amarres y tantas cosas, pero que están atando a tu familia a la oscuridad, a las tinieblas, al encadenamiento a la que Satanás quiere meter a las familias y que desgraciadamente muchas familias han caído en las manos del enemigo. Pero hoy Dios, a través de estos medios, a través de la iglesia y a través de la enseñanza, pues quiere levantarnos nuevamente, quiere llevarnos a reconocer y a empezar nuevamente una fe fuerte y firme en el Dios que todo lo puede, en el Dios de amor, en el Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al verdadero conocimiento de Dios. Cuando llegamos a ese conocimiento, hermano, tu fe va a crecer. No va a ser como en aquel pueblo o como muchos hermanos que hoy viven, que han perdido de vista al verdadero Dios. Y nos movemos o nos dejamos mover por otros dioses. Pues yo los invito a reflexionar, mis hermanos, sobre cómo está tu fe en Dios. Vamos a una pausa y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios,
Huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en este tema de por qué el hombre va perdiendo su fe en el Dios verdadero. Y nos sigue diciendo aquí en la reflexión de la introducción al libro de Eclesiastés, que este hombre, Eclesiastés, tal vez resumió lo esencial de sus pensamientos en esta sentencia. Toda obra de Dios llega a su tiempo, pero ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y esto no se encuentra en el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Esto se encuentra en la obra divina desde el principio a fin. Y como nos lo dice aquí en el capítulo 3, versículo 11 de este mismo libro, cómo el Señor va nuevamente reconquistando el corazón del hombre, pero a través de un hombre que se entregó. Un hombre que dijo: yo voy a contrarrestar todas estas enseñanzas nocivas para el pueblo de Dios. Entonces, dice en el vamos a leer desde el versículo 10. Es el Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Me puse a considerar la tarea que Dios impone a los hombres para humillarlos. Todo lo que Él hace llega a su tiempo, pero ha puesto en la eternidad en sus corazones. Y el hombre no encuentra el sentido de la obra divina desde el principio al fin. Vi entonces que su verdadero bien es la alegría y hacer el bien durante su vida. Si uno puede comer y beber, si encuentra la felicidad en su trabajo, ese es un don de Dios. Vi que todo lo que hace Dios perdura para siempre. No hay nada que añadir, nada que quitar. Y Dios actúa de manera tal que se le respete. Lo que es ya existió. Lo que será ya fue. Dios va a rebuscar en lo que ya pasó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero sentido y la idea que Dios se formó desde el principio al crear al hombre es que el hombre fuera feliz. Pero esa felicidad no está fuera de Dios. Esa felicidad está en Dios. Cuando vas viendo que todo lo que hagas, lo hagas con alegría, lo hagas con placer, sentirte bien, el ayudar a otros, el motivar a otros, el llevarles muchas veces el alimento a otros que carecen de él. Este es el verdadero sentido del hombre, ayudarnos los unos a los otros. Esta es la misión que todo hombre tiene de parte de Dios. ¿Y cuál es el beneficio? Encontrar la felicidad en hacer el bien a los demás. Hoy nuestra cultura nos enseña cuánto tienes, cuánto vales. Si tienes, eres feliz. Si no tienes, no eres feliz. Sin embargo, en el plan de Dios no es así. En el plan de Dios es que lo tengamos a Él como el centro de nuestra existencia. Que Dios sea el que mueva todo nuestro entorno, que Él mueva nuestro corazón, nuestra mente, para buscar siempre el bien hacia los demás. Y aquí es bien importante, hermanos. No te preguntes si tú eres plenamente feliz. Mejor pregúntate si los que están contigo a tu alrededor son felices. Y si ves que no es así, si la respuesta es no, entonces quiere decir que has perdido de vista a Dios. Que Dios no interfiere en ninguna área de tu vida. Y aquí es donde el hombre se va alejando, pero gracias a Dios que pone hombres como este Eclesiastés,
que nos está dando un camino, una manera de descubrir a ese Dios del que mucho se habla, pero que pocos conocen. Y que hoy Dios se está dando a conocer más fácilmente. Si entramos en la vida de los santos, vamos a descubrir que para llegar a esa santidad, el hombre se esforzaba tanto para llegar a tener un encuentro con Dios y sentir a un Dios vivo en tu interior, sentir a un Dios que está contigo, que te ama, que te busca en cada momento. Entonces empezamos a vivir de una manera diferente. Estos hombres santos que alcanzaron la santidad y que son reconocidos por la iglesia, les costó muchísimo trabajo. Sin embargo, para nosotros, hoy Dios se hace presente más fácilmente al hombre. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre con sus propias fuerzas no puede llegar a Él. Tiene que Dios abajarse, a tomar nuestra misma condición humana, pero no vivir en pecado. Entonces ese Dios viene a enseñarnos cómo poder llegar a Él. Y este hombre descubre que para llegar a Dios es necesario ser feliz en lo que hagas, en los que conviven contigo. Encontrar la felicidad es encontrarnos con Dios. Encontrar el amor es encontrar a Dios. Y si lo invitamos a nuestras familias, que hoy más que nunca se está necesitando tener a este Dios vivo entre nosotros, entonces vamos a encontrar que el verdadero bien es la alegría del hombre. El verdadero bien dura para toda la vida. Dios está con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Dice, nada hay que añadirle, nada hay que quitarle. Y Dios actúa de manera tal que se le respete. Cuando tenemos a ese Dios vivo presente, entonces nuestro deseo es agradar a Dios. Muchos de los que estamos aquí viviendo esta experiencia de vida comunitaria, pues nuestro deseo es servir a Dios, agradarle a Dios, con todas y cada una de las luchas que se viven dentro de la formación de una vida comunitaria. Porque todos tenemos una manera de pensar, una manera de ser, una manera de vivir. Pero cuando Dios llega, interrumpe nuestro caminar y ahora nos pide caminar de manera diferente, pues hay que empezar a unificar nuestra mente en una sola, que es la mente de Cristo. Que nuestro caminar sea el caminar de Cristo, anunciando la buena nueva, llevando paz a los corazones, llevando el alimento a los enfermos. O sea, empezamos a caminar de una manera diferente a la que estábamos viviendo cuando Dios llega a interrumpir el camino de tu vida y a decirnos que hay algo más grande que lo que puedes tocar, que hay algo más hermoso que vivir sin tener que morir. Muchas veces tenemos una idea equivocada, que tenemos que morirnos para entrar en el reino de Dios. Mi hermano, esa no es la realidad. La realidad es que el reino de Dios, y esto nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ahora es que ustedes quieran ser parte de ese reino. Y ya desde aquí empezamos a vislumbrar cielos nuevos, tierra nueva, experiencia de vida nueva. Y mira que sí cuesta morir al hombre viejo, para que vaya surgiendo en ti un hombre nuevo, una conversión diaria en el proceso de tu vida. Toda tu vida va a ser una conversión. Cada día, como dicen nuestros hermanos que están en rehabilitación de los alcohólicos, tomás por hoy, Señor. Y cuando uno se levanta, Señor, que este día sea pleno en tu presencia. Que este día todo lo que haga y diga sea para edificación de mis hermanos. Entonces, a aquellos que no creen o que han perdido su fe en Dios, a través de esta actitud de un cristiano convencido, lo vas a acarrear, lo vas a traer hacia Dios. Y entonces llegará el momento en que aquel que tú trajiste a la presencia de Dios, este hermano va a tener una relación profunda de amor con Dios que va a atraer a otros. Y es la manera en que Dios está trabajando en el hombre.
A través del mismo hombre, el Señor quiere atraer al hombre hacia sí mismo, para educarlo, para prepararlo, pues dice el profeta Isaías, llegará el momento en que ustedes no necesitarán que les enseñen, porque yo grabaré mis palabras y preceptos en su corazón, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y esto es lo que hoy Dios está haciendo en medio de la iglesia, buscando hombres y mujeres decididos a proclamar el Evangelio de Cristo, a llevarlo a aquellos que más lo necesitan. Como decía el señor arzobispo en este jubileo, denles ustedes de comer. Y al hablar del alimento, es el alimento espiritual que hay que llevarle a nuestros hermanos, a Cristo vivo y resucitado. Tiempos difíciles para la iglesia, sí. Son retos muy grandes que está viviendo la iglesia, sí. Pero que en la unidad del pueblo de Dios, con Cristo Jesús como cabeza, mi hermano, tenemos la batalla ganada. El enemigo todavía tira patadas. El enemigo todavía busca arrancarle almas al reino de Dios. Pero el hombre, cuando se levante y reconozca cuál es su misión en la tierra, vamos a empezar a formar una iglesia fuerte. Una iglesia que va a rescatar a aquellos hermanitos que andan como ovejas sin pastor. Y los podemos ver por la calle. Que unos predican una cosa, otros predican otra, unos tienen un pastor, otros tienen otro. Sin embargo, Jesucristo nos dice, hay ovejas de otro redil que quiero atraerlas hacia mí. Y esa es la misión de nosotros. A aquellos que han perdido de vista a Dios, que han perdido su fe, hay que traerlos nuevamente al seno de la iglesia que es madre. Vamos a una pausa y regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bien, mis hermanos, qué bueno que están con nosotros todavía compartiendo esta experiencia de fe, compartiendo este tema que nos debe de llevar a buscar cuál es nuestra misión. Y aquí mismo en esta reflexión nos enseña este personaje de cuál es el deseo de Dios. Y dice, le gusta la repetición de las mismas palabras, pero procurando que cada vez se expresen nuevos significados. Así, el enigmático, esto no tiene sentido. Esto tiene su verdadero sentido nada más que en aferrarse, que aparecer al inicio del libro. Es empezar conociendo y reconociendo la misión a la que el Señor nos ha llamado. Tener como base la palabra. Aquí es donde este hombre, y lo vemos aquí en el capítulo 8, versículo 16, como este hombre como que repite las palabras, pero lo que quiere es que le encontremos un enfoque nuevo, de una manera en que nosotros podamos entender cuál es la misión del hombre en la tierra. Y sobre todo, cuando el hombre acepta nuevamente en su vida la voluntad de Dios. Y al aceptar la voluntad de Dios, pues estamos aceptando a Jesucristo. Nos dice en el versículo 16 del capítulo 8, cómo dedicará y a conocer y observarse las condiciones del hombre en la tierra. Vi que el ojo humano no tiene descanso de día ni de noche. Observa la obra de Dios en su conjunto. El hombre no puede encontrarle un sentido a la obra que hace bajo el sol. Por más que el hombre se fatigue y busque, nada encuentra. Incluso cuando el sabio pretende saber, no encontrará nada. Y esto lo vemos en nuestros tiempos con grandes hombres de la investigación. Estaba viendo por ahí un reportaje en uno de estos canales
que hablan de la existencia del hombre, y estaba viendo un reportaje de cómo un científico está buscando la manera de encontrar, volver a la vida a los cuerpos que ya han muerto. Y veíamos ahí en ese programa cómo una mujer donó todo lo que ella tenía a la investigación que este hombre estaba haciendo, para que en el momento en que este hombre encontrara los medios y métodos para volver a la resurrección, a esta mujer ya difunta la tienen en unas cápsulas donde el cuerpo no se echa a perder, esperando la resurrección. Y este hombre, este investigador, no se ha dado cuenta, ha caído en su misma trampa, no se ha dado cuenta que Jesús ya vino y nos trajo la resurrección. El hombre no puede darle vida al hombre. Únicamente es Dios, como nos dice el Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga entre las nubes, los muertos se levantarán, el Espíritu volverá a ellos y recobrarán vida. Ya está dada la resurrección. Cuando un hombre apenas está buscando métodos y medios para buscar volver a la vida al hombre, y hasta la fecha no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque únicamente el que da la vida es Dios. Entonces, este tipo de estudios de hombres preparados han perdido su fe en Dios, y únicamente su fe la tienen puesta en sí mismos, en sus conocimientos, en los que ellos pueden realizar. Entonces, perdemos de vista a Dios y, hermano, no tenemos nada. Este hombre no ha encontrado lo que para él piensa que sí lo va a encontrar. ¿Y cuántos murieron esperando en las promesas de este hombre? Encontrar los métodos para resucitarlos. Sin embargo, perdimos de vista a Dios, o perdieron de vista a Dios, y hoy están en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no pusieron su confianza en Dios, que realmente es lo que el Señor quiere, que volvamos a Él. Vuelvan a mí, dice el Señor, con un corazón sincero, con una mente abierta. Hermanos, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que hace milagros en nuestro tiempo. Tenemos un Dios que levanta a los paralíticos. Tenemos un Dios que sana a los enfermos, que libera a los que están oprimidos por espíritus malos. Es un Dios que está vivo entre nosotros, pero que nosotros no nos hemos dado el tiempo de conocer cuán grande es nuestro Dios. Qué Dios tan enorme tenemos, que hizo el cielo, la tierra y todo el universo, y que aún nosotros no nos hemos dado cuenta que ahí está la presencia de Dios. Tenemos que investigar, así como este hombre empezó a investigar en tiempos muy difíciles, donde el pueblo de Israel y sus dirigentes tenían grandes retos. Hoy nuevamente la iglesia tiene grandes retos para atraer a aquellos que han sido dispersados por los malos pastores. Nuestro Dios es grande y misericordioso. Pues es tiempo, hermano, de levantarnos y buscar a ese Dios. Y mira, es tan grande y tan amoroso que se hace el encontradizo con aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Tiempo de reflexión. Tiempo de hacer un alto en nuestra vida y volver nuestro rostro a Dios. A ese Dios que es amor. A ese Dios que espera respuestas del hombre. Dios tiene ese poder como para atraernos por la fuerza, pero Dios nos dio una libertad que no quiere quebrantar y que no puede quebrantar, sino que esa es decisión tuya y mía. O sigo al Señor, sigo al verdadero Dios, o me dejo llevar por otros dioses que están manipulando mi vida. Hermano, vuelve a Dios, volvamos a Dios, juntos. Tenemos un Dios grande. Yo los dejo con un cantito para que reflexionemos de cuán grande es nuestro Dios, cuán grande aquel que nos llamó por nuestro nombre. Mis hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Nos escuchamos el día de mañana. El esplendor
vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Nombre sobre todo, eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.